Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. El Consejo de Promoción de la Competitividad y Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica presentan el podcast Monitor Cantonal. Monitor Cantonal. El CPC identifica brechas para mejorar la competitividad. Una conversación clara y directa donde abordaremos temas sobre desarrollo cantonal del país, sectores productivos, educación, salud, tecnología y ambiente. Con ustedes los periodistas José Luis Mora y Patricia Leitón con su invitado del día de hoy, Monitor Cantonal, por lavia.cr. Muy buenos días, bienvenidos a su primer podcast que vamos a explicarles de qué se trata esta actividad que hoy iniciamos desde Campus Creativo de la Universidad Latina. Las escuelas de comunicación de la Universidad Latina tienen en marcha varios proyectos de extensión, entendida esta como la acción articulada y sustantiva, que deviene en un proceso que hace posible que la academia ponga lo mejor y lo más pertinente de su producción intelectual, académica y práctica a disposición de los individuos, las organizaciones, las comunidades e instancias del Estado y la sociedad civil, así como de la propia comunidad universitaria. Es en este marco que desde hace algún tiempo trabajamos con el Consejo de Promoción de la Competitividad, conocido como CPC, en varios programas, uno de los cuales es precisamente este que iniciamos hoy, el cual se denomina Monitor Cantonal, CPC, identifica brechas para mejorar la competitividad, el cual se realizará cada 2 semanas en los estudios de campus creativo de esta universidad. Para iniciar, le damos la cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, el señor Alejandro Batalla, presidente del CPC, y el señor Alejandro Fernández, economista e investigador del Consejo. Buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Andrés Fernández, perdón. También saludamos a la señora Patricia Leitón, analista y comunicadora del Consejo y quien nos acompañará constantemente en estos programas, en la coordinación de este programa. ¿Me permiten compartir con los escuchas algún perfil somero de nuestros invitados? El señor Batalla es presidente del Consejo de Promoción de la Competitividad. Él es abogado y socio de la firma Alta Batalla. Obtuvo una maestría en Derecho Público en la Universidad de Burdeos, Francia. Realizó estudios en Sociología General en el Instituto de Estudios Políticos de París. Fue por 8 años magistrado suplente de la Sala Constitucional. Además, durante 30 años fue profesor de Derecho Público y Administrativo. Participa activamente en juntas directivas de empresas privadas. Nuestro invitado, Andrés Fernández, él es economista del Consejo de Promoción de la Competitividad y el investigador encargado del Índice de Competitividad Nacional. Él es licenciado en Economía y máster en Estadística de la Universidad de Costa Rica. Micromáster en Datos, Economía y Políticas de Desarrollo del Instituto Técnico de Massachusetts. Él ha realizado diversas investigaciones y contribuciones académicas, las cuales se han publicado en medios locales e internacionales. Ahora le doy la palabra a nuestra compañera Patricia, que nos va a hacer la primera consulta a nuestros invitados. Patricia. Gracias, José Luis, y gracias por recibirnos acá. Quisiéramos que don Alejandro nos comenzara explicando qué es el Consejo de Promoción de la Competitividad. Bueno, buenos días. Gracias a la Universidad Latina y gracias al profesor Mora que nos recibe hoy. Mire, el Consejo de Promoción de la Competitividad en realidad es, digamos, una asociación civil de un grupo de empresarios o que están conectados con el mundo empresarial, totalmente privado, civil, ¿verdad? Y trabajamos como una organización no gubernamental, ¿verdad? Esta asociación se creó allá hace como unos 13 años, en el 2010. En ese momento había mucho interés en los mercados internacionales porque los países fueran competitivos, ¿verdad? Para atraer inversiones, y no solamente para atraer inversiones, sino que también para retener las inversiones, ¿verdad? Que no se fueran. Entonces, digamos, este grupo de empresarios vio la necesidad de
de poner de relieve algunos aspectos sobre los cuales Costa Rica no estaba trabajando bien en los temas de competitividad, cómo hacía para atraer, ¿verdad?, esos recursos. Entonces se organizó y ha venido trabajando, ha venido desarrollándose. La verdad es que desde el 2010 a hoy, 13 años después, ha habido un cambio completo en el Consejo y hay mucho valor que hemos creado, ¿verdad? Entre ellos el famoso índice de competitividad nacional, que después Andrés va a hacer referencia a él, pero lo pueden consultar en la página icn.cr, ¿verdad? Y ahí ustedes van a ver el trabajo hecho por el equipo profesional del CPC. Entonces, hay una junta directiva, ¿verdad?, que es muy extensa y básicamente son un grupo de empresarios, ¿verdad?, todos muy preocupados por los temas de la competitividad del país, ¿verdad? Y bueno, tenemos varios programas que podemos hablar, digamos, en el curso de la conversación que desarrollamos, ¿verdad? Uno de los más importantes es este Índice Nacional de Competitividad, ¿verdad?, que a pesar de que se llama, es nacional, evidentemente, pero está focalizado en cantones, ¿verdad? Es decir, la idea es que lo hemos bajado, digamos, en los ámbitos cantonales. Bueno, eso es. Gracias, don Alejandro. Yo quería preguntarle a don Andrés. Don Alejandro habla de competitividad, incluso el nombre del consejo es competitividad. Se habla mucho de este tipo de cosas, pero realmente, ¿qué es la competitividad? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante en este momento? Bueno, desde hace un tiempo para acá siempre ha sido importante la competitividad, pero nos gustaría que un experto como usted en el área nos pudiera explicar y que la gente que nos escucha y nos pueda ver entienda qué es la competitividad. Claro que sí. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder estar acá compartiendo con ustedes los detalles de nuestro informe de competitividad nacional. Decía muy bien don Alejandro que el CPC viene desarrollando muchos proyectos desde que nació y todos siempre han estado enfocados en mejorar al menos algunos de los aspectos puntuales de la competitividad del país. Y por supuesto algunos están vinculados a educación, otros han estado vinculados a mercados laborales, otros han tenido que ver incluso con temas de salud. Pero no fue sino hasta el 2019, el 2020, que publicamos el primer informe de competitividad nacional, que decidimos desarrollar un índice, un indicador que tratara de sintetizar, porque el índice al final es eso, es un indicador resumen, tratamos de ponerle un número a la competitividad del país y de cada uno de los cantones, tratando de sintetizar las distintas aristas que plantea la competitividad. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la competitividad en nuestro índice? Son todos aquellos factores diferenciadores que hacen que un territorio, en este caso, pueda sobresalir con respecto a otro en alguna característica particular, con un objetivo puntual, que podría ser atracción de inversión, que podría ser promoción de crecimiento económico, que podría ser promoción del bienestar ciudadano y del bienestar de los habitantes. Y entonces, la competitividad en sí mismo es un concepto muy amplio, muy complejo, y nosotros tratamos de resumirlo en algunos de los principales aristas o vertientes que tiene esa competitividad. Y entonces lo tratamos de aterrizar con algunos de los pilares principales que se manejan en la teoría internacional sobre competitividad, que son 6 pilares en particular, uno vinculado a la calidad de las instituciones de cada uno de los territorios del país, otro vinculado a la calidad de las infraestructuras de acceso y de transporte en estos territorios, el acceso a la tecnología de información y comunicación, la salud, la educación y el dinamismo de los mercados. En general, esos son nuestros 6 pilares. Y cada uno de ellos es muy amplio en sí mismo, y entonces tratamos de siempre bajar la información hacia algunas dimensiones y algunos indicadores que nos pudieran mostrar cuáles son realmente las diferencias que muestra cada uno de los cantones en indicadores particulares. Por ejemplo, en instituciones tenemos el de participación electoral y por supuesto que sabemos cuáles cantones muestran más participación electoral que otros. En salud tenemos algunos como mortalidad infantil y tasa de embarazo, y así podemos hablar sucesivamente de los 123 indicadores que componen el índice. Pero lo importante, más allá de conocer exactamente las 27 dimensiones y los nombres de los 123 indicadores, es comprender que lo que tratamos de hacer es mostrar que existen diferencias y que existen brechas entre los cantones y que no siempre estas brechas apuntan en la misma dirección. Y con esto lo que quiero decir es que los cantones que están mejor
no siempre están mejor en todo y los que están peor no siempre están peor en todo. Todos tienen distintas fortalezas, distintas debilidades y áreas que tienen que trabajar y oportunidades de mejora, y nosotros con este índice lo que tratamos de hacer, más allá de publicar un índice general para decir cuál es el primer lugar o cuál es el último lugar, es identificar esas oportunidades de mejora para cada cantón, poder compartirlo con los actores del territorio, en particular los gobiernos locales, y tratar de establecer una agenda de trabajo que les permita mejorar esa competitividad en el mediano plazo. Como el público puede ver, o sea, la competitividad está relacionada con la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Son temas que nos tocan a todos, son temas de salud, temas de educación, temas de carreteras, ¿verdad? Que tienen que ver con las oportunidades que la gente tiene. Y entonces más bien iba a pedir a don Alejandro si nos explicaba un poquitito más la utilidad, ¿verdad? La importancia que tiene este indicador para el país, y que ya tenemos 2, ¿verdad? Del 2021, 2022, y se está planificando ya el del 2023. Tal vez echo un poquito para atrás. Vamos a ver, ¿para qué queremos ser más competitivos? ¿Verdad? En términos generales, si somos competitivos porque tenemos mejores puertos, porque hay mejores servicios de salud, porque hay mejores conexiones, entonces las empresas, tanto locales, ¿verdad?, como extranjeras, se van a desarrollar. Van a contratar gente, le van a pagar mejor y todos vamos a estar bien. Además, que yo puedo tener mejores servicios, ¿verdad?, en las diferentes áreas, y ¿verdad?, la competitividad está como en el corazón, pero no es que es un fin ahí en sí mismo. O sea, tenemos que ser competitivos, no, pues, lo que tenemos que hacer es que la gente se sienta bien, que haya trabajo, ¿verdad? Tenemos una desgracia en el país porque tenemos un índice de desempleo muy alto, y especialmente en los jóvenes, ¿verdad? Ustedes, hace poco, una noticia que salió, ¿verdad?, la cantidad de jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando, ¿verdad? Y son gente, yo digo, puchica, son gente súper, con mucha energía, gente, estoy seguro que muy sana, ¿verdad?, que tendría... entonces, el índice, digamos, sirve para llamar la atención a los diferentes actores públicos, especialmente, ¿verdad?, y por qué no canalizar ciertos recursos ahí donde todavía, digamos, tenemos debilidades, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo quiero decir, bueno, voy a hacer un emprendimiento en OSA de una radio, ¿verdad?, y hacer por internet esa radio y poder tenerla a los demás, pero si no hay conexiones de internet y ahí nadie tiene internet, pues no se pueden hacer ese tipo de inversiones. De tal manera que llevarle a la mayor cantidad de gente todos estos índices, ¿verdad?, todos estos servicios que miden los índices, ¿verdad? Fíjense que nosotros, digamos, en el 2021 superamos el 1.000.000 de conexiones fijas de internet en todo el país. O sea, eso, claro, eso es muy bueno, pero ¿y eso qué significa? O sea, ¿cuánto crecimos respecto del año anterior en el índice? Bueno, si el país creció en esa época 1,5%, 2%, bueno, creció casi 7%. Las conexiones fijas. O sea, estamos avanzando correctamente en un área muy importante, ¿verdad? Que son las telecomunicaciones, que es una herramienta, bueno, la que estamos utilizando hoy, ¿verdad?, para poder comunicarnos. Entonces, ¿verdad?, este índice pone de relieve los aspectos en los diferentes cantones que tienen esas debilidades, ¿verdad? Hay 6 pilares. Hay que decir que nosotros no somos los únicos en que estamos haciendo este índice. Perdón, si me permite, yo entiendo sí que hay otras organizaciones que hace cierto, la Universidad de Costa Rica tiene algo similar. ¿Cómo entran ustedes en este proceso? Digamos también, ¿cómo ha sido la apertura de las organizaciones, de las municipalidades, por ejemplo? Han logrado llegar a esos ámbitos de gobierno, legislativo, comunidades. ¿Cuál ha sido la expansión de estos índices? Tal vez, sí, claro. Andrés. No, Costa Rica tiene
la ventaja de que produce muchos indicadores y muchas estadísticas en distintas áreas. Y entonces indicadores con desagregación territorial tenemos bastantes. El índice de desarrollo social, el índice de progreso social, el índice de desarrollo humano. Y efectivamente ya había existido un primer ejercicio para la materia de competitividad que desarrolló la Universidad de Costa Rica, pero que por algún motivo se actualizaba cada 5 años y pues ya estaba, digamos, un poquito desactualizado con respecto a la nueva metodología que aplicó el Foro Económico Mundial, que es nuestra base teórica y empírica para el desarrollo del índice, respecto a el índice de competitividad global 4.0, porque las condiciones ya cambiaron con respecto a lo que era la competitividad a inicios de 2000 a lo que es hoy, posterior incluso a la pandemia. Entonces, nosotros desarrollamos este índice con objetivos muy claros. Lo primero, poder obtener información precisa y confiable de las distintas instituciones públicas que ofrecen las estadísticas, y con esto lo que quiero decir es que nuestros 123 indicadores son ampliamente robustos, es decir, son producidos por las propias instituciones, nosotros no aplicamos encuestas ni calculamos nuestros propios indicadores. Y segundo, dado que de entrada ya tenemos este acercamiento con las instituciones, podemos retornar la información, los insumos que generamos a través del índice para ayudarlos a generar insumos para el diseño de política pública. Y sí, el primer actor con el que trabajamos son los gobiernos locales. Efectivamente, hay muchos que han estado sumamente interesados en el índice, con los cuales hemos comenzado a desarrollar algunos proyectos para colaborarles en la mejora de la competitividad en el largo plazo, que por cierto no es tarea sencilla. Son 123 indicadores y apuntarles a todos al mismo tiempo es algo sumamente complejo. Entonces tratamos de identificar cuáles son los que tienen mayor oportunidad de mejora y de crecimiento con proyectos concretos que se pueden trabajar desde los gobiernos locales, y también nos acercamos a ministerios e instituciones autónomas para tratar de también ayudarles y colaborarles a diseñar política pública que pudiera mejorar en particular las políticas universales en el largo plazo. Tenemos indicadores de educación, tenemos indicadores de salud, de mercado laboral que claramente competen a ministerios particulares del gobierno central y sobre los cuales también hemos tratado de tener un acercamiento para el diseño y la colaboración que podamos darles desde el CPC para la política pública. Sí, otro asunto importante que discutíamos aquí con Patricia y que pudieran ustedes indicarnos, cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra. Tenemos un informe del 2021, un índice de 2021, un índice de 2022 y está en proceso el del 2023, que creo que viene saliendo por ahí de noviembre, ¿cierto? Así es, así es. Nosotros publicamos el informe en el mes de noviembre de cada año, que es el mes de la competitividad. Y aprovechamos entonces ese espacio para mostrar los resultados y los hallazgos que tenemos en cada uno de los informes, que es una de las ventajas de nuestro índice, que tiene una actualización anual. Entonces, cada año estamos publicando nueva información, si bien no todas las estadísticas se actualizan constantemente. Por ejemplo, hablábamos de participación electoral, bueno, eso se actualiza cada vez que hayan elecciones nacionales o municipales. La mayoría de los indicadores sí muestran una actualización constante y eso hace que la dinámica de la competitividad sí pueda estar variando de un año a otro. Y nosotros tratamos de identificar esos patrones para que los gobiernos locales en particular puedan comprender cuáles son las áreas en las que debieran trabajar en el mediano plazo para lograr mover la aguja, que es al final lo que queremos, para mejorar el bienestar de los habitantes de cada uno de los territorios. Sí, en esa misma línea discutíamos que en los diferentes programas de esos que iniciamos hoy, vamos a llevar Monitor Cantonal, recordarles a la audiencia que se llama Monitor Cantonal, nuestro programa. Cada 15 días vamos a tocar de los diferentes pilares, porque son tantos y tantos indicadores que va a haber que hacerlo por partes, ¿verdad? Pero algunos hallazgos importantes, así que pudiéramos mencionar en tal vez no extendernos mucho, pero algunos hallazgos sobresalientes de los diferentes índices o etapas que han hecho ustedes que podamos mencionar acá, algo más aterrizado en ese sentido. Claro que sí. Bueno, el informe anterior tuvo la particularidad de que fue el primero en el que le dedicamos la portada del informe al tema central que queríamos destacar en ese año, el hallazgo principal. Y la portada, que por cierto la trabajamos también acá con el apoyo de la Universidad Latina, refiere a conectividad. ¿Y por qué conectividad? Porque cuando trabajamos los datos del último informe que publicamos en noviembre del año anterior, encontramos que en la mayoría de dimensiones y de pilares, casi todos los cantones, que por cierto hago la aclaración, este índice no es municipal, no mide la calidad de la gestión de las municipalidades, sino del territorio como un todo. De hecho hay un índice que mide Exacto. Entonces sí. Las municipalidades son un actor muy importante, pero nuestros indicadores no todos refieren a la gestión municipal. Pero bueno, identificamos que en la mayoría de los indicadores había habido una baja, un decrecimiento, es decir, una desmejora en la competitividad, excepto en unos muy particulares, un grupo de indicadores que tienen que ver con conectividad. Ya lo decía don Alejandro, ya superamos el 1 millón de conexiones de internet fija
y decía además que eso representó un 7% de crecimiento a nivel país de un año a otro, pero lo que nosotros identificamos fue que ese crecimiento fue incluso mayor para los cantones que están fuera de la gran área metropolitana. Es decir, más de un 30% fue el crecimiento de las conexiones de Internet en los cantones más rezagados, en esos que ya de por sí existía una brecha muy amplia. Acá la conectividad en el gran área metropolitana es muy alta, en los cantones fuera de la gran área metropolitana es muy baja, pero lo que logramos identificar, que a veces son cosas que se pasan por alto, es que esa brecha se redujo un poco. ¿Por qué? Porque estas conexiones crecieron más fuera del gran área metropolitana que acá. Y entonces lo destacamos no solo por ese motivo, sino también porque los 5 cantones que más mejoraron la competitividad en el informe anterior, todos estaban fuera del gran área metropolitana, y el factor determinante fue precisamente la conectividad. Y por eso tratamos de llamar mucho la atención no solo de la importancia de la conectividad en la era digital en la que nos movemos, en la era de la economía digital en la que trabajamos en este momento, sino también porque puede producir un efecto derrame para la mejora de otros indicadores, de otras características en los distintos territorios. Lo decía bien don Alejandro, para la atracción y promoción de inversión y establecimiento de empresas que llegan a dinamizar además las economías en estos territorios. Entonces, el año anterior, ese fue el mensaje principal que tratamos de destacar. Por supuesto, son 123 indicadores, hay mucha otra información que pudiéramos comentar, pero ese fue el mensaje clave que quisimos transmitir en el informe anterior. Patricia. Sí, don Alejandro nos estaba hablando un poco, ¿verdad?, de la utilidad del indicador, nos estaba hablando de la parte política pública. No sé si quería continuar esa idea. Sí, a mí me parece que esto es fundamental, como entender la parte, digamos, más global de qué significa. ¿Verdad? Uno se mete al índice y ahí uno se entretiene horas de horas viendo las diferencias que hay entre los diferentes cantones. Pero lo más interesante, ya hace unos años, Michael Porter, que es un teórico de los negocios, y inventó o desarrolló, digamos, el concepto de ventaja competitiva, ¿verdad? Todos hemos oído de ventaja competitiva, incluso Michael Porter ha tenido mucha relación con Costa Rica, ha estado aquí en el INCAE cientos de veces, ¿verdad? Tiene mucha afinidad con Costa Rica. Y entonces él, ¿verdad?, descubrió que las empresas y los países tienen ciertas ventajas, ¿verdad?, competitivas frente a otros. Y lo correcto es identificarlas y explotarlas o mejorarlas, ¿verdad? Entonces, él hace digamos, en su libro hace una diferencia entre una ventaja competitiva de recursos, ¿verdad?, y una ventaja competitiva de capacidades, ¿verdad? Hace esas diferencias. Los cantones pueden ellos mismos decir cuáles son las ventajas competitivas que nosotros como cantón tenemos. Si bien es cierto, yo no tengo digamos, en la mano el acceso a la salud, pero yo puedo competir con el gobierno central, ¿verdad?, con la Caja Costarricense de Seguro Social, y decir, necesitamos mejorar ciertas cosas aquí en el cantón. Y eso que cada cantón debería, digamos, sentarse y golpear la mesa con el índice y decirle al gobierno central, necesitamos mejorar aquí. Va a haber una competencia sana entre los diferentes para mejorar y mejorar y mejorar, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el índice, es decir, no es tanto una cuestión teórica, no, es algo muy práctico. ¿Y por qué esta diferencia entre ventajas competitivas de recursos frente a capacidades, ¿verdad? Además, las dos cosas como que se mueven, aunque los recursos están, por ejemplo, no sé, Costa Rica produce, ustedes, ¿verdad?, a lo mejor no lo saben, 100 toneladas métricas diarias de tilapia. 100 toneladas métricas diarias, o sea, pescaditos. Y eso es acuicultura, digamos. ¿Y eso dónde se produce? Es decir, fundamentalmente en el sector de caña, digamos, por ese lado. ¿Y por qué? Bueno, porque se hizo la represa del Arenal y después vio que no hacía falta, digamos, tirar el agua de la represa a los mismos ríos, sino que se podía canalizar y llevar por la parte seca de Guanacaste. Y entonces dijo alguien, yo voy a aprovechar aquí, voy a sacar un poco de agua y voy a, hacer una cría de tilapias. Y empezó a criar tilapias, o sea, porque había una ventaja competitiva de recursos, ¿verdad? Y se utilizaron correctamente. Y entonces ahí, en Cañas, pregunté por ahí cuántas mujeres trabajan
en la parte de manufactura de la tilapia, que se va, digamos, prácticamente todo a exportación. Entonces, eso crea riqueza, eso crea tal, pero hay alguien que supo perfectamente identificar la ventaja, digamos, competitiva con recursos. Y dijo, yo aquí vamos a hacerlo, ¿verdad? Y aquí además hay gente, ¿verdad? Esas capacidades. Entonces, este índice es muy importante por esa razón, ¿verdad? Los cantones deberían, ¿verdad? Verificar bien, ver bien qué es lo que está fallando y cómo hago yo para mejorar, incluso para identificar esas ventajas. Cada uno de nosotros tiene una ventaja competitiva, ¿verdad? Es decir, yo no puedo agarrar y decir, bueno, voy a dedicarme hasta a mi edad a ir a correr 100 metros plano para ver si yo puedo batir el récord del famoso, ¿cómo se llama? Bolt, de Usain Bolt, ¿verdad? Un jamaiquino, ¿verdad? Que se retiró ya hace como 5 o 6 años. Y sin embargo, todavía nadie puede superar los 100 metros plano. Bueno, yo no puedo, pero yo puedo hacer otras cosas y yo estoy seguro que mejor que él, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene sus ventajas competitivas, ¿verdad? Hay que identificarlas, desarrollarlas, ¿verdad? Y por lo tanto, el país las tiene, los cantones lo tienen, ¿verdad? Nosotros estamos compitiendo ahorita con capitales que se quieren ir a México o a dónde más, porque, digamos, los norteamericanos están saliendo un poco del sudeste asiático, ¿verdad? Y quieren mover sus inversiones hacia otros lados, digamos, donde estén más cerca y además más amigables con Estados Unidos, si se quiere, o con todo digamos, el oeste que se llama, porque este es un concepto, ¿verdad? Digamos, nuevo. Uno dice, bueno, es que el oeste generalmente era Europa y la parte del oeste, pero ahora está Japón, que es el oeste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren aliarse, ¿verdad? Económicamente, está también Australia, ¿verdad? Que están todo en un bloque, ¿verdad? De ideas de democracia, ¿verdad? De productividad, etcétera, etcétera. Y finalmente nosotros pertenecemos a ese bloque, ¿verdad? Somos parte de un club muy importante recientemente que hemos incorporado, ¿verdad? Que es la OCDE, que nosotros nos comparamos ahí con las diferentes economías de los países socios de la OCDE. Y nosotros tratamos de decir, bueno, tenemos que mejorar en esto, en esos índices que la OCDE exige. Cada tanto nos verifican y nos dicen, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que son importantes para todo el mundo, porque eso va a ser, digamos, la capacidad que tenga el país para atraer inversiones, mantenerlas, pero no solamente eso, sino que también en Costa Rica hay capitales que si yo digo, no, aquí no puedo producir, esto es demasiado caro, ¿verdad? La seguridad social, si yo quiero contratar a alguien, es carísimo. O sea, yo tengo que pagar estas sumas. Tenemos que ser competitivos. Nosotros hemos estado reflexionando sobre el tema de la competitividad, digamos, en materia laboral, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo que tiene? Y cómo hacemos para ser más competitivos. Porque si alguien va y dice, hago una inversión en México, me sale más barato que hacer en Costa Rica. ¿Y por qué? Bueno, entonces esos son los grandes temas, digamos, sin entrarle al detalle, ¿verdad? Sí, hay muchos temas alrededor de la competitividad, alrededor del índice. Como decía don Alejandro, uno toma el índice y le da mucha perspectiva de que hay que analizar, que hay que corregir, que hay que trabajar. Es todo un mundo, que este mundo, nosotros esperamos que a través de este podcast podamos ir explicando, analizando puntualmente cada área, cada pilar, en beneficio de todos, en beneficio de los cantones, en beneficio del país, en beneficio de todos nosotros, porque como decía la compañera Patricia, la competitividad se ve desde la forma en que crecemos todos, en que nos afecta, en que podemos mejorar. Entonces, en ese sentido me gustaría una reflexión tal vez final y tal vez un anuncio por parte de don Andrés de lo que viene en este último informe que presentan, cómo va ese informe y qué podemos esperar de toda esta dinámica, ¿verdad? Tal vez don Andrés y luego concluiremos con don Alejandro con su reflexión final. Pues, Andrés. Creo que sí, tal vez muy importante mencionar que nosotros
tenemos claro que es tanta la información que hemos trabajado en este índice y cada año se genera mucha más información, que el repositorio que tenemos para que las personas puedan acceder a la información es la página web que don Alejandro mencionó, icn.cr, que no solo se podrán encontrar, digamos, algunas estadísticas básicas de lo que es el índice, sino que pueden descargar completamente los datos el que los quiera trabajar para investigación académica, y puede encontrarse algunos formatos dinámicos que diseñamos en la página web para que pueda acceder a la información, comparar el cantón en el que reside, por ejemplo, con otros cantones, o analizar información particular de algunos territorios que le interesa. Hemos diseñado la página web de una forma muy interactiva para que el usuario pueda hallarse bien para encontrar la información que le interese dentro del mar de información que tenemos en el índice. Y efectivamente estamos trabajando ya en el diseño de la tercera edición del Informe de Competitividad Nacional, que estaremos publicando en noviembre de este año. Tenemos nuevos indicadores. El Banco Central acaba de publicar nuevas estadísticas respecto al Producto Interno Bruto de los cantones. Vamos a incorporar esta información en el índice. El índice pues, lo hemos concebido como un indicador también dinámico que puede cambiar en el tiempo de acuerdo con las necesidades y los cambios, por supuesto, que se dan en especial en la economía de Costa Rica. Y pues tratamos de actualizarlo todos los años. Ese es el objetivo y el compromiso que tenemos con todos los actores y posibles usuarios del índice. La idea no es que sea una foto en un momento en el tiempo y que nos quedemos con esa fotografía durante muchos años, sino que cada año, de acuerdo con las necesidades que cada uno pueda tener, pueda consultar la información, pueda ver cómo va mejorando o no cada uno de los cantones que le interesa, y pues nosotros tenemos el compromiso de brindarles esta información de una forma fácil de acceder para todos los usuarios. Muchas gracias, don Andrés, don Alejandro. Sí, nada más también sobre aspectos prácticos. Ustedes saben que hay una voluntad de que las empresas de telecomunicación empiecen a desplegar sus redes 5G. Nosotros hemos visto en el Consejo con mucha atención que digamos, toda esa normativa nueva y el concurso que se va a hacer se haga en términos que garantice, digamos, una libre competencia, porque garantizar una libre competencia significa que hay muchos actores, ¿verdad?, que van a hacer muchas inversiones y que van a mejorar toda la infraestructura del país. Uno de los pilares digamos, del índice de competitividad global es infraestructura, pero no solamente en puertos o en calles, ¿verdad?, o en autopistas, sino que también en toda la infraestructura de telecomunicaciones. Y ya hay países que están muy desarrollados en 5G, ¿verdad? Y todo lo que puede traer el 5G. Nosotros no tenemos en Costa Rica 5G. Bueno, el operador que tenía las frecuencias no ha querido hacerlo. No es sino hasta que se van a sacar, digamos, para que otras entidades privadas participen, que ya ahora hay una voluntad de decir, bueno, vamos a desarrollar 5G. Pero entonces hemos llamado la atención. Lo mismo hemos trabajado en temas de electricidad y en el mercado de electricidad y en algunos otros mercados, porque esto de los monopolios, digamos, ya no. Eso no tiene ningún sentido, ni en ningún país, ¿verdad? Porque esto no promueve la competitividad, no promueve el bienestar general, ¿verdad? Eso es. Muchas gracias, don Alejandro. Patricia, como para en esta primera oportunidad que vamos a tener para trabajar juntos en este crecimiento país. Sí, gracias, José Luis. No, también invitar para que visiten la página, porque, digamos, el indicador sirve, digamos, bueno, por un lado para tomadores de decisiones, pero para la gente corriente también, ¿verdad? Usted quiere irse a vivir a Coronado, entonces usted quiere saber cómo está el internet ahí, cómo están las presas, cómo está la seguridad, o una empresa quiere ir a ponerse ¿verdad?, ubicarse en el Guarco. Entonces pueden ver, ¿verdad?, un montón de información del lugar que le va a servir, ya sea a las personas o a las empresas, para saber cómo está el lugar. Y por supuesto a las municipalidades y a los que vivimos en los diferentes cantones, se puede ver exactamente dónde están nuestras debilidades, ¿verdad? Ahora que vienen las elecciones municipales, ahí hay montones de preguntas que pueden surgir, ¿verdad?, para los candidatos a alcaldes sobre los cantones, porque se pueden ver muy claramente cómo estamos en cada uno respecto a los demás. Entonces, invitarlos, y vamos a continuar viendo temas muy específicos de aquí en adelante, de seguridad, telecomunicaciones, trámites y muchos más. Y gracias por la oportunidad. Valga decir que nuestro próximo programa va a ser el 1 de agosto y los vamos a dejar así como la expectativa que vamos a tratar. ¿Cuáles son los cantones más y menos seguros en Costa Rica? ¿Cuáles son los cantones que son más seguros y los menos seguros? Algo muy importante en este momento de tanta problema de violencia y cosas de este tipo, ¿verdad?
Entonces creo que tenemos a doña Yolanda. Doña Yolanda Fernández. Doña Yolanda Fernández, expresidenta, ¿verdad? Del Consejo, creo. Doña Yolanda. No. Pero sí, miembro del Consejo. Miembro de la Junta Directiva. Miembro de la Junta Directiva, sí. Doña Yolanda, entonces nos va a acompañar en nuestro próximo programa. Invitarlos a todos a que participen, que sean parte de este proceso. Esta transmisión se va a pasar por medio de la vía.cr. La vía.cr es el medio de comunicación de la universidad. Se realiza desde las instalaciones del Campus Creativo San Pedro y va a seguir conducido por la compañera Patricia Leitón y un servidor, José Luis Mora, profesor de esta universidad. Muchas gracias, don Alejandro. Muchas gracias, don Andrés. Nos vemos en la próxima, el 1 de agosto. Muchas gracias. Gracias. El Consejo de la Promoción de la Competitividad y Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica presentaron el podcast Monitor Cantonal. El CPC identifica brechas para mejorar la competitividad. Te esperamos en nuestro próximo capítulo para seguir brindándote información valiosa y veraz sobre el estado de nuestros pueblos. Monitor Cantonal por la vía.cr.